Pues las siguientes pláticas son temas relacionados con el tratamiento hiperagudo de la enfermedad vascular cerebral, del infarto, la trombolisis en específico. ¿Qué más podemos hacer más allá de lo conocido, de las 3 horas iniciales y el rescate convencional con RTPA endovenoso? El doctor Juan Manuel Calleja es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, estudió neurología en el Instituto de Neurología, posteriormente hizo un posgrado con Carlos Cantú en el Instituto de Ciencias Médicas en el Salvador Subirán, y posteriormente tiene también un posgrado en epidemiología de la enfermedad vascular cerebral en Akita, Japón. Actualmente está descrito en el Instituto Nacional de Neurología. Le pedimos por favor que nos hable acerca de trombolisis endovenosa más allá de las 3 horas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero agradecerle primero que nada al doctor Arauz la invitación de hablar en este foro para ustedes, y quiero aclarar que soy egresado del posgrado de enfermedad vascular cerebral del Instituto de Neurología, porque el doctor Arauz luego no me va a perdonar si no lo aclaro. Bueno, ponemos la primera, por favor. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es de los temas más interesantes ahorita en términos de tratamiento agudo del EBC, porque es de los temas que más impacto pueden tener sobre el tratamiento del paciente y que más información vamos a tener. Desgraciadamente no tenemos ahorita mucha información y les voy a demostrar con mucha claridad que no tenemos mucha información, pero les voy a demostrar también que pronto la vamos a tener. Entonces vamos a ver la evidencia actual. Ya hay evidencia, ya se ha estudiado esto. ¿Qué tan útil es la trombolisis intravenosa más allá de las 3 horas, que es la ventana que todos conocemos? ¿Y cuáles son los estudios en curso? Porque hay varios estudios en curso que tomaron mucho tiempo en gestarse, pero que ahorita ya esperamos que pronto nos den frutos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evidencia actual en términos de trombolisis? Ya todos sabemos que la trombolisis intravenosa y con RTPA específicamente es un tratamiento seguro y eficaz para el infarto cerebral. Esto ya se ha comprobado en protocolos aleatorizados, y cuando había un poquito de nervio de que estos protocolos no se pudieran extrapolar a la comunidad, pues hubo estudios en la comunidad que demostraron que también no había riesgo, no había mayor problema, y se podía realizar la trombolisis en los pacientes de la rutina. Pero de ahí ha habido mucho problema para que salte a la práctica clínica rutinaria. Se habla que en Estados Unidos solo 1 a 3% de los pacientes con infarto cerebral reciben este tratamiento. En países que tienen sistemas de salud más organizados que el americano, posiblemente el 5%, como en Alemania y en Japón. Y en México pues seguimos en la fase anecdótica, ¿no? Todos tenemos pacientes que hemos trombolizado, pero nadie tiene un buen número de pacientes del que se pueda jactar. Entonces, existe la necesidad de aumentar el porcentaje de pacientes que reciben este tratamiento de reperfusión, que ya sabemos que sí es útil. La forma ideal sería reorganizar los sistemas de salud, evitar el tráfico en insurgentes, hacer muchas cosas que va a ser realmente complejo para que los pacientes lleguen dentro de esa estrecha ventana que es de 3 horas únicamente. Entonces, aumentar la ventana de tratamiento es una meta que es factible, ¿no? Y que causaría mucho impacto en términos del número de pacientes que podemos tratar. Entonces, ¿hay razón para pensar que la trombolisis es efectiva después de 3 horas? Bueno, sí hay razón, y por eso se siguen haciendo estudios. Si no, ya se hubiera abandonado, se hubiera dejado, pero todavía se siguen haciendo estudios porque todavía existe la duda al respecto, ¿no? Hay pocas dudas acerca de la efectividad antes de 3 horas. Distintos estudios han usado distintas ventanas de tratamiento, lo cual los ha hecho difíciles de comparar, pero se sabe que conforme el tiempo transcurre, la probabilidad de un buen desenlace disminuye. Eso también se ha visto en diversos estudios. Sí es cierto que el tiempo es cerebro, ¿no? Como en infarto agudo de miocardio, pero ¿hasta qué tiempo? ¿Hasta qué tiempo se puede dar un tratamiento con trombolisis? Entonces, voy a hacer una revisión muy breve de diversos estudios que han demostrado efectividad o que no han demostrado efectividad en trombolisis, pero sobre todo enfocándome a esta información más allá de las 3 horas, ¿no? Entonces el estudio ECAS, que fue uno de los primeros estudios con trombolisis, incluyó 620 pacientes con alteplasa a una dosis alta, 1.1 miligramos por kilogramo, e incluyó pacientes 6 horas después del inicio de los síntomas.
Y bueno, sus desenlaces relevantes eran la diferencia de 15 puntos en el índice de Bartel, la escala DBC de Escandinavia, y ellos no encontraron diferencia en intención a tratar. En este estudio en específico no hubo una comparación de acuerdo al inicio de tratamiento. Lo único que sabemos es que en la ventana que se dio, en las 6 horas y a esa dosis, no fue efectivo. Hubo una segunda parte de este estudio, también llevado a cabo en Europa, en que incluyeron 409 pacientes, en que ya les dieron la dosis que ahorita manejamos de RTPA de 0.9 miligramos por kilogramo contra 391 de placebo. Y ellos hicieron un análisis estratificado para el inicio de tratamiento. Un estrato en que se iniciaba entre las 0 y las 3 horas y otro estrato en que se iniciaba el tratamiento entre las 3 y las 6. Ellos, el desenlace favorable, lo que le llamaron desenlace favorable, era una escala de ranking modificada de 0 o de 1 a los 3 meses y una serie de desenlaces secundarios, ¿no? El índice de Bartel, el NIH, etcétera, ¿no? Y bueno, les pongo la tabla, pero a fin de cuentas lo que se obtuvo de este estudio es que hubo una diferencia no significativa en porcentajes en ambos grupos. Es decir, hubo una diferencia entre las 0 y las 3 horas, que no fue significativa, entre los grupos placebo y tratados, y hubo una diferencia entre las 3 y las 6 horas, que no fue significativa, entre los grupos tratados y con placebo. Pero lo que ellos observan es una mortalidad aumentada en el grupo en que se inició tratamiento entre las 0 y las 3 horas. Esta mortalidad aumentada no se observa en el grupo que inició tratamiento entre las 3 y las 6 horas, lo cual es un resultado un poquito sorprendente, ¿no? Que va en contra de lo que sabemos. Pero ellos dicen que hubo pocos pacientes, son los primeros en decirlo, tienen 34 pacientes y 29 en cada grupo, entonces que no se debe de sacar demasiadas conclusiones a este respecto. Y después hubo estudios con más pacientes, etcétera, que demostraron que no, que la mortalidad era mejor en pacientes tratados con alteplasa. Entonces el poder era bajo para hacer alguna comparación significativa. Y bueno, y el riesgo sí fue mayor, 2.0 veces mayor de sangrado sintomático en el grupo de tratamiento. Esto en los dos grupos, tanto el que está tratado antes de las 3 horas como después de las 3 horas. Luego viene el estudio Atlantis, que incluyó 613 pacientes, y esto se analizó específicamente a los pacientes que eran tratados entre las 3 y las 5 horas de iniciado sus síntomas. Se utilizó la dosis de 0.9 miligramos por kilogramo y se comparó con placebo en un estudio ciego, y el resultado fue que el 32% del grupo placebo y el 34% del grupo tratado con alteplasa tuvieron una recuperación excelente, o lo que ellos llamaron excelente, a 90 días. Y esta pues no fue una diferencia significativa. La mortalidad y la hemorragia sintomática sí aumentaron en el grupo de tratamiento. Entonces, este fue un estudio negativo. Se esperaba ya llegar a la conclusión de que se podía tratar a los pacientes entre las 3 y las 5 horas, pero no se vio ningún efecto. Entonces, aquí había varios estudios, estos estudios que fueron los principales y otros estudios más pequeños, que tenían un poquito de evidencia contradictoria. Algunos sí parecía que en algunos la alteplasa parecía ofrecer alguna ventaja después de las 3 horas, en otros no. Entonces, en un esfuerzo de cooperación, que yo creo que habla muy bien de la comunidad cerebrovascular, los principales investigadores del estudio Atlantis, del ECAS y del estudio NINDAS, que a fin de cuentas es el que comprobó la efectividad más abajo de las 3 horas, reunieron todos sus datos y hicieron este metaanálisis, que es un excelente estudio, ¿no? Y ya cuando juntaron todos sus datos en un análisis acumulado, quedaron con 2.775 pacientes con una edad promedio de 68 años, en que el 84% son blancos, y eso pues, nos debe dar a pensar también qué tanto podemos extrapolar en nuestra población, más que por otra cosa, porque en nuestra población va a haber más diabetes, va a haber una serie de factores de riesgo que pueden ser distintos y pueden provocar una alteración en el desenlace, ¿no? Pero bueno, nada más es como una idea, ¿no? Y ellos le llamaron desenlace favorable a una escala de ranking modificada también que estuviera entre 0 y 1, o un Bartel que estuviera entre 95 y 100, una escala de Bartel que estuviera entre 95 y 100, o un NIH que estuviera entre 0 y 1 también, o sea, muy exigente, ¿no?
Y bueno, en este metaanálisis se volvió a ver que antes de las 3 horas es un tratamiento seguro, efectivo, la trombolisis. Pero en lo que me voy a enfocar es que vieron después de las 3 horas. ¿Qué observaron después de las 3 horas? Y observaron varias cosas interesantes. Primero, este es el NIH, la escala de NIH cuando se admite al paciente, y este es cuando se le da el tratamiento. Y los pacientes que tienen un tratamiento más tardío tienden a tener escalas de NIH más bajas. Esto a mí me parece relativamente lógico porque da más miedo meter a un paciente que tenga un EBC más severo si ya tiene 4 o 5 horas de que evolucionado, ¿no? Entonces nosotros solitos metemos a los pacientes que están menos graves, ¿no? Y eso vale la pena además considerarlo para las diferencias, porque a lo mejor estos pacientes van a tener un mejor desenlace, ¿no? Entonces hay una tendencia no significativa a tratar pacientes menos graves conforme pasa el tiempo, que tenemos todos. Ahora, a esto que ellos le llamaron buen desenlace, mencionan en dónde lo encuentran. Y las razones de momios vienen desde 0 a 90 minutos en que se inició el tratamiento, de 90 a 180, de 180 a 270 minutos y arriba de 270 minutos hasta 360. De 0 a 90 minutos, pues hay una buena razón de momios, 2.81 cuando se ajusta, de que el tratamiento lleve a un buen desenlace. Arriba de los 90 hasta 180, que es como el límite que tenemos ahorita dado por guías y que conocemos muy bien con evidencia, también hay una tendencia a mejorar, ¿no? 1.55 de razón de momios de tener un buen desenlace. Pero esto se observa también después, se observa de los 180 a los 270 minutos y arriba de los 270 minutos. Entonces ellos observan, primero, que el odds ratio, la razón de momios, sigue siendo buena. Y por otro lado observan que el número de pacientes estudiados crece. O sea, se han estudiado más pacientes después de las 3 horas que antes de las 3 horas. ¿Pero qué sucede? Ellos hacen un modelo que estima la razón de momios para un desenlace favorable a los 3 meses en pacientes que están tratados con TPA contra placebo. ¿Y qué encuentran? Que conforme va pasando el tiempo, la razón de momios va disminuyendo. El efecto que podemos observar del medicamento va disminuyendo, lo cual es bastante lógico y va con nuestra idea esta de que el tiempo es cerebro, ¿no? Y más o menos a las 4 horas y media es cuando se empieza ya a cruzar la línea en que no hace ninguna diferencia el tratamiento. ¿Pero esto qué implica? Bueno, ya que observaron ellos en los pacientes que en estos 3 estudios se trataron a los entre 180 y 270 minutos, observaron que no hay una diferencia muy importante en los pacientes que tenían ranking entre 5 y 6. O sea, no muchos pacientes murieron o quedaron muy incapacitados, encamados, pues. Y en el resto sí hubo bastante diferencia, En el siguiente escalafón, digamos, más allá de los 270 minutos, sí hubo una cantidad importante de muertes y de pacientes que quedaron con ranking de 5. Pero aquí daba un poquito de seguridad para pensar que a lo mejor sí, o sea, el efecto sigue siendo benéfico, ¿no? Y la otra cosa que ellos se dan cuenta es que si la razón de momios va disminuyendo conforme pasa el tiempo, a lo mejor lo que está sucediendo es que conforme pasa el tiempo tenemos que ver más pacientes para detectar una diferencia. Ellos hacen un cálculo de tamaño de muestra, básicamente, y se ve que para ver una diferencia significativa entre los 0 y los 90 minutos se necesitan más o menos 70 pacientes, son pocos los pacientes que se necesitan. Pero para ver una diferencia significativa en algún estudio, dada el efecto que ellos observan por ejemplo, un paciente que se le da tratamiento a los 270, 360 minutos, se necesitan arriba de 3,000 o 4,000 pacientes para ver una diferencia, ¿no? Entonces ellos llegan a la conclusión, después de este metaanálisis, que no tenemos suficiente información. No pueden decir que sí sirve, pero no pueden decir en este momento que no sirve, ¿no? Es lo de la ausencia de evidencia. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer nuevos protocolos, vale la pena hacer nuevos protocolos. Y ahorita es donde viene la parte interesante. Ahorita hay 2 protocolos que están corriendo, que nos van a dar seguramente información muy importante al respecto de si podemos dar trombolisis o si debemos dar trombolisis a un paciente más allá de las 3 horas de iniciado de los síntomas. El estudio ECAS-3 es un estudio europeo
que ya se inició en el 2003. Utiliza dosis de alteplasa de 0.8 miligramos por kilogramo contra placebo, es aleatorizado, doble ciego, pacientes de 18 a 80 años y tiene una proyección de 800 pacientes. Y el inicio de los síntomas se le va a dar tratamiento después de 3 a 4.5 horas después del inicio de los síntomas. Utiliza un NIH abajo de 25 para incluir a los pacientes y se utiliza igual un buen desenlace como un ranking de 0 y 1 y los desenlaces de seguridad que se utilizan en el resto de los estudios. Y el otro estudio que está en marcha ahorita es el IST3, en que los objetivos, y esto está dicho por ellos, es establecer el balance riesgo-beneficio en pacientes que no se ajustan al perfil descrito en las guías de tratamiento actual para trombolisis. En las guías de tratamiento, pues tienen que decir las cosas con cierta seguridad. Entonces dicen con seguridad que sirve el tratamiento antes de las 3 horas, no se sabe si se sirve después. Y en otros pacientes, por ejemplo, los pacientes muy ancianos, en pacientes que tienen datos tempranos de alteración en la tomografía, etcétera, no se sabe. Entonces, esos pacientes que están como en la penumbra ahorita de la evidencia, es a los que quiere estudiar el IST3. Y también determinar los subgrupos de pacientes que se beneficiarían por el tratamiento, en términos de severidad del infarto, de clínica y de imagen. En este estudio se da RTPA igual 8 miligramos por kilogramo entre las 3 y las 6 horas después del inicio de los síntomas. Es un estudio aleatorizado, pero no es ciego, que ha sido como la principal crítica que se le ha hecho a este estudio. Nosotros participamos en este estudio y uno manda aleatorizar al paciente por la computadora o por vía telefónica y uno sabe lo que le está dando al paciente, inclusive cuando le hace las pruebas posteriores, ¿no?, para determinar su desenlace. Se hace un ataque pre y post tratamiento para ver algunos marcadores que a ellos les interesan y el desenlace es, como les decía, el ranking a los 6 meses. Y se va a hacer un análisis de subgrupo para ver estas variables clínicas y de imagen cómo impactan en la respuesta al tratamiento. Y va a ser la edad, la tensión arterial a la hora que se le pone el tratamiento, la severidad del infarto según el NIH, la presencia de fibrilación auricular y otras variables de imagen como la atrofia, la enfermedad de pequeño vaso, si el infarto es visible a la hora que el paciente se presenta a la sala de urgencias, ¿no? Entonces, nos va a contestar muchas preguntas, tanto el ECAS-3 como el IST3. La mala noticia es que estos estudios se van a realizar hasta más o menos el 2010, ¿no? Todavía no va a ser tan rápida la respuesta, ¿no? Y ya para terminar, quiero hablar de 2 estudios, nada más que a mí de lo que me dicen es que esta evidencia que estamos logrando con medicina basada en evidencias, con estudios muy grandes, la tenemos también que empezar a personalizar, ¿no? Como que en tratamiento agudo del EBC hay de 2 sopas, los que dicen que se le tiene que dar a la mayor cantidad de gente posible y eso lleva casi como consecuencia la necesidad de hacer una tomografía y no una resonancia, y la gente que dice que pues hay que hacerlo a la gente adecuada, a los pacientes que son adecuados y que sabemos que se van a beneficiar más, ¿no? Y una de las formas en que sabemos que se van a beneficiar los pacientes es con resonancia magnética. Ahora estos estudios de mismatch y de perfusión-difusión que todos hemos conocido nos están dando cada vez más información y recientemente sale este estudio, el EPITET, que es un estudio que es de 3 a 6 horas que utilizaron resonancia magnética antes y después del tratamiento en todos los pacientes, pero lo que es muy importante, ellos lo enfatizan mucho, es que ellos no basaron la decisión de tratamiento en los hallazgos de resonancia, sino que le dieron el tratamiento aleatorizado y usaron después todo lo que encontraron en la resonancia para ver quién mejoró. Todavía no tenemos ese estudio en que la resonancia sea la pauta para dar o no tratamiento. Incluyó 100 pacientes, RTPA contra placebo, resonancia antes y después del tratamiento y, como les digo, no fue utilizada para determinar manejo. Y lo que ellos encuentran es que el RTPA se asoció con menor crecimiento del infarto, que lo midieron antes y después del tratamiento, mayor proporción de reperfusión, también visto con resonancia, y mejoría clínica, que se relacionó directamente con la reperfusión. Y todo esto se presentó específicamente en pacientes que presentaban mismatch de la difusión y perfusión. O sea, cada vez tenemos más claro que esto sí se va a volver importante. Todavía no va a tener el peso en los estudios a
a nivel muy extenso. Seguramente no va a tener el peso en la práctica clínica diaria, porque es difícil hacer una resonancia a cada uno de los pacientes que llegan a trombolizarse y perderíamos pacientes, pero seguramente va a ser más importante. Y por último, todo esto me he referido a RTPA. Hay otro medicamento que es la desmoteplasa, que vamos a hablar un poquito al rato en la sesión cultural, que parecía muy promisoria, es un medicamento distinto, se intentó utilizar entre las 3 y las 8 horas, más bien antes de las 8 horas de iniciado de los síntomas, y que parecía que estaba muy bien, pero en la segunda fase de clínica ya demostró, no demostró una diferencia clínica, demostró diferencias radiológicas y una serie de cosas, pero no demostró diferencias clínicas. Ese es el estudio DIAS de desmoteplasa. El DIAS 2 fue el que no encontró diferencias, pero ahorita ya los investigadores de ese medicamento se van a arrancar con el DIAS 3. Entonces, ya nada más en conclusión, pues lo que sabemos es que no sabemos, pero muy pronto va a haber información al respecto y seguramente pues ahí está la mesa puesta para que cuando ustedes vean estos estudios ya puedan reconocer qué es lo que tenemos que hacer. La comunidad, pues hubo estudios en la comunidad que demostraron que también no había riesgo, no había mayor problema y se podía realizar la trombólisis en los pacientes de la rutina. Pero de ahí ha habido mucho problema para que salte a la práctica clínica rutinaria. Se habla que en Estados Unidos solo 1 a 3% de los pacientes con infarto cerebral reciben este tratamiento. En países que tienen sistemas de salud más organizados que el americano, posiblemente el 5%, como en Alemania y en Japón. Y en México, pues seguimos en la fase anecdótica, ¿no? Todos tenemos pacientes que hemos trombolizado, pero nadie tiene un buen número. Vamos a ver la evidencia actual, ya hay evidencia, ya se ha estudiado esto, qué tan útil es la trombolisis intravenosa más allá de las 3 horas, que es la ventana que todos conocemos, y cuáles son los estudios en curso, porque hay varios estudios en curso que tomaron mucho tiempo en gestarse, pero que ahorita ya esperamos que pronto nos den frutos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evidencia actual en términos de trombolisis? Ya todos sabemos que la trombolisis intravenosa y con RTPA específicamente es un tratamiento seguro y eficaz para el infarto cerebral. Esto ya se ha comprobado en protocolos aleatorizados y cuando había un poquito de nervio de que estos protocolos no se pudieran extrapolar a de la UNAM, estudió neurología en el Instituto de Neurología, posteriormente hizo un posgrado con Carlos Cantú en el Instituto de Ciencias Médicas en el Salvador Subirán, y posteriormente tiene también un posgrado en epidemiología de la enfermedad vascular cerebral en Akita, Japón. Actualmente está descrito en el Instituto Nacional de Neurología. Le pedimos por favor que nos hable acerca de trombolisis endovenosa más allá de las 3 horas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero agradecerle primero que nada al doctor Arauz la invitación de hablar en este foro para ustedes. Pues las siguientes pláticas son temas relacionados con el tratamiento hiperagudo de la enfermedad vascular cerebral, del infarto, la trombolisis en específico. ¿Qué más podemos hacer más allá de lo conocido de las 3 horas iniciales y el rescate convencional con RTPA endovenoso? El doctor Juan Manuel Calleja es médico egresado de la Facultad de Medicina. Y quiero aclarar que soy egresado del posgrado de enfermedad vascular cerebral del Instituto de Neurología, porque el doctor Arauz luego no me va a perdonar si no lo aclaro. Bueno, ponemos la primera, por favor. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es de los temas más interesantes ahorita en términos de tratamiento agudo del EBC, porque es de los temas que más impacto pueden tener sobre el tratamiento del paciente y que más información vamos a tener. Desgraciadamente no tenemos ahorita mucha información y les voy a demostrar con mucha claridad que no tenemos mucha información, pero les voy a demostrar también que pronto la vamos a tener.
Entonces vamos